Hola chicos, bueno, pues el día de hoy revisamos todos los compositores que vimos durante el ciclo escolar. No a profundidad como se vio en las diferentes clases, pero sí pues con las partes principales de la vida de cada uno de ellos, ¿no? O qué fue, por qué tenemos que pensar en ellos y por qué los tenemos que recordar, pues en nuestra cultura general, ¿no? Hablando sobre compositores. Bien, pues bueno, vamos a ver de uno por uno y nos vamos a ir regresando. El primero que vimos en clase fue Johann Sebastian Bach. Ujú. Él nace en 1685 y muere en 1750. Él fue padre de la música, compositor, clavecinista y organista, y era alemán. Fue autodidacta, lo que significa que a él nadie le enseñó nada, él lo aprendió solito. Es considerado el mayor compositor del periodo barroco, y bueno, fue tan importante para el barroco que con su muerte se da por terminado el periodo barroco. Y con el término del barroco, pues también se acaba el periodo polifónico y comienza el periodo homofónico. Entonces, lo que tenemos que recordar importante de Bach, pues es el primer punto, que fue, él es considerado el padre de la música. Bien, la siguiente es Maddalena Casulona. Ella nace en 1544 y muere en 1590. Eh, Ella fue la primera mujer compositora en el Renacimiento tardío. Eh, Fue compositora, laudista y cantante italiana, ella era de Italia. Fue la primera mujer en imprimir un tomo con su obra. Y bueno, fue compositora en el Renacimiento. Vale la pena recordar una frase que ella puso precisamente en su primer tomo de madrigales que le dedicó a su mecenas. Y bueno, esta frase era: deseo mostrar al mundo tanto como pueda en esta profesión musical la errónea vanidad que solo los hombres poseen los dones del arte y el intelecto, y de que estos dones nunca son dados a las mujeres. Creo que su mensaje es muy claro, no es un mensaje de protesta en la época, pues para que la mujer fuera valorada en un rubro como lo era la música, ¿sí? Que se creía que pues únicamente los hombres valían la pena, cosa que pues están muy equivocadas porque como recordarán en clase pues escuchamos algunos de los madrigales que ella compuso y eran muy bonitos, muy bien compuestos. Entonces, lo que tenemos que recordar de Maddalena Casulona es que fue la primera mujer compositora en imprimir un tomo con su obra, ¿sí? Entonces, Bach, padre de la música; Casulona, primera mujer compositora en imprimir un tomo con su obra. El siguiente es Fyodor Ilyich Tchaikovsky. Ajá. Nace en 1840, muere en 1893. Es considerado el segundo compositor más interpretado en el mundo. Él fue compositor y pianista, y él era ruso. Antes de ser músico estudió Derecho, compuso El lago de los cisnes y El cascanueces. Fue el primer compositor ruso en hacer una gira por Estados Unidos en 1891, y antes de morir la Universidad de Cambridge le entregó un doctorado honoris causa. Esto es un gran honor, precisamente así lo dice el nombre, honoris, por honor, que una universidad a una persona le otorgue este reconocimiento, pues por su trayectoria de vida en cualquier rubro, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué podemos recordar de Tchaikovsky? Que Tchaikovsky es el segundo compositor más interpretado en todo el mundo y que compuso El lago de los cisnes y El cascanueces. Entonces va de regreso. Bach, padre de la música. Casulona, primera mujer compositora en imprimir un tomo con su obra. Tchaikovsky, segundo compositor más interpretado en el mundo, que compuso El lago de los cisnes y El cascanueces. Y bien, a este compositor que mencionaremos ahora, no lo vimos tal cual en una clase como compositor. A él lo mencionamos como en la clase en la que vimos el origen de las notas musicales,
Y bueno, pues él pues, fue quien propuso el primer sistema de escritura para la música, dio el nombre a las notas musicales basándose en el himno a San Juan Bautista, inventó un sistema de entonación que conocemos hoy como solfeo, que como nos sirve y nos da lata también. Y pues todo su trabajo quedó registrado en su libro Micrologos. Bien, entonces creo que a grandes rasgos podríamos decir de Guido d'Arezzo que él fue el que inventó las notas musicales y también inventó la forma de escribirlas, ¿sí? Y también algunos sistemas de entonación. Pero entonces, ¿quién inventó las notas musicales? Guido d'Arezzo, o solo d'Arezzo. Entonces, va de regreso. ¿Quién fue Bach? Padre de la música. ¿Quién fue Casulona? Primera mujer compositora en imprimir un tomo con su obra. ¿Quién fue Tchaikovsky? Él es el segundo compositor más interpretado en el mundo y compuso El lago de los cisnes y El cascanueces. ¿Quién fue Guido d'Arezzo? Fue el inventor de las notas musicales y el solfeo para escribir y leer la música. Y ahora pasamos a un personaje muy controvertido, el compositor más interpretado en todo el mundo, Ludwig van Beethoven. Ajá. Él nace en 1770 y muere en 1827. Es considerado el primer compositor, el más interpretado en todo el mundo, ¿sí? Compositor más interpretado en todo el mundo. Él pues era compositor y pianista y era de origen alemán. Eh, Él quedó sordo en 1824 y bueno, es considerado el mayor sinfonista de la historia. Entre sus obras más conocidas se encuentran Para Elisa, Claro de Luna, que es una sonata, la Quinta Sinfonía, la de cha-cha-cha-chan, cha-cha-cha-chan, y la novena. Pa, 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 pam. Bien, entonces, bueno, este es Beethoven. ¿Qué podemos decir de él para recordar Beethoven? Pues podríamos decir que es el compositor más interpretado en el mundo. Es lo más importante, ¿no? En su trayectoria también es considerado el mayor sinfonista, ¿sí? Y bueno, creo que también se nos queda grabado que pues él era sordo, ¿no? Pero entonces, si yo digo Beethoven, yo sé que es compositor más interpretado en el mundo y es el mayor sinfonista, ¿sí? Entonces va de regreso. Bach, padre de la música. Casulona, primera mujer compositora en imprimir un tomo con su obra. Tchaikovsky, segundo compositor más interpretado en el mundo y compuso El lago de los cisnes y El cascanueces. Guido d'Arezzo, él inventó las notas musicales y el solfeo para escribirlo. Y Beethoven, pues es el compositor más interpretado en el mundo y es considerado el mayor sinfonista. Y bueno, sabemos que era sordo. Y pasamos al penúltimo compositor que vimos. Este penúltimo compositor era Johannes Chrysostomos Wolfgangus Amadeus Mozart, más conocido para todos como Mozart, que bueno, en clase vimos que su papá Leopold pues también era compositor y pianista y perdón, violinista y su hermana pues pianista y también otras cosas que también era muy talentosa, ¿no? Bueno, de Mozart podemos decir que él era un niño prodigio, ¿sí? Desde que era muy niño recuerden que ya era un excelente pianista, un excelente clavecinista y que pues bueno, ella se andaba enamorando de la princesa de Austria a los 5 años, pero bueno, en todo un caso, este pequeño Mozart, ¿no? Entonces, de él podemos decir que era un niño prodigio, ¿sí? Y que compuso entre sus obras más famosas, pues el Rondó a la turca, la ópera La flauta mágica y su Requiem en re menor, ¿sí? Entonces podríamos decir que es niño prodigio que compuso la flauta mágica y un Requiem en re menor. Entonces va de regreso. ¿Quién fue el padre de la música? Bach. ¿Quién fue la primera mujer compositora en imprimir un tomo con su obra? Casulona. ¿Quién es el segundo compositor más interpretado en el mundo? Tchaikovsky. ¿Quién compuso El lago de los cisnes? Y El cascanueces, igual Tchaikovsky. ¿Quién inventó el solfeo y los nombres de las notas musicales? D'Arezzo. ¿Quién es el compositor más interpretado en el mundo? Beethoven. ¿Quién es considerado el mayor sinfonista? Beethoven.
¿Quién es considerado un niño prodigio? Mozart. ¿Quién escribió Rondó a la turca, La flauta mágica y Requiem en re menor? Mozart. ¿Sí? Entonces, ahora ya nos falta el último que vimos. Y este último compositor también es del barroco. Y bueno, su nombre era Antonio Lucio Vivaldi. Nace en 1678 y muere en 1741. Y bueno, él era un compositor y violinista italiano, conocido como el Padre Rojo. Recuerden que él era sacerdote. Y pues bueno, fue famoso por componer sus cuatro estaciones y su gloria, reconocido por popularizar el género musical concierto. Entonces, ¿qué podemos decir de Vivaldi para recordarlo y saber que es importante? Se le llamaba el Padre Rojo, eh, fue famoso por sus cuatro estaciones y también porque popularizó el género musical concierto. ¿Sí? Entonces, va de nuevo. ¿Listo? ¿Quién es el padre de la música? Johann Sebastian Bach. ¿Quién fue la primera mujer compositora en imprimir un tomo con su obra? Maddalena Casulona. ¿Quién es el segundo compositor más interpretado en el mundo y compositor del Lago de los Cisnes y el Cascanueces? Tchaikovsky. ¿Quién inventó los nombres de las notas musicales y el solfeo para escribir y leer la música? Guido d'Arezzo. ¿Quién es el compositor más interpretado en el mundo y es considerado el mayor sinfonista y además era sordo? Ludwig van Beethoven. ¿Quién fue un niño prodigio y que compuso el rondó a la turca y la flauta mágica y un requiem en re menor? Mozart. Johannes Crisóstomos Wolfgangus Amadeus Mozart. Válgame Dios con los nombres. Y bueno, ¿quién fue el que compuso las cuatro estaciones y un Gloria y que popularizó el género musical conocido como concierto y era nombrado el Padre Rojo? Antonio Lucio Vivaldi. Bien, chicos, pues bueno, estos fueron los compositores que vimos durante el ciclo escolar. Esto pues solamente es un repaso para que pues se nos queden grabadas las cosas importantes de cada uno de estos compositores, pues en los cuales se basa nuestra música occidental actual, ¿sí? Entonces, vale la pena conocerlos, vale la pena recordarlos y así pues si un día tienen una conversación o algo, pues ustedes tendrán este conocimiento general del cual podrán platicarlo con su familia a la hora de la comida o en la cena o simplemente a lo mejor con un amigo y puede que les empiece a interesar un poquito más la música. ¿Sí, chicos? Bueno, pues cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. El profe Ali. Bye.